Muy buenos días, seguimos aquí en el primer día y arranque de Creo MX y en este momento doy la bienvenida a Fernando Estrada Franco, director ejecutivo de Alianza Éntrale, y a Juan Carlos Ustalaza, director general del Centro de Competitividad de México, quienes nos van a compartir acerca de una alianza que se va a firmar entre instituciones a favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el tema de las MIPIMES. Fernando, Juan Carlos, muy buenos días, les damos la bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth. Es para mí de verdad un gran honor estar hoy aquí con Fernando Estrada Franco, aparte de colega, gran amigo, y él encabeza una de las iniciativas más nobles que tiene el Consejo Mexicano de Negocios, que es Alianza Éntrale. De verdad, Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hacer tu ponencia. Y como bien lo mencionaba Elizabeth, estamos en el proceso de poder firmar un convenio para poder realmente poder incluir a toda la parte del concepto de inclusión laboral en las pymes que desarrollamos desde CCMX y que también las grandes empresas del Consejo estén integradas dentro de este esfuerzo. De verdad, Fernando, muchas gracias por hacernos hoy tu presentación y estamos convencidos de que este convenio que vamos a firmar en los días próximos va a ser de gran impacto para apoyar a las pymes, pero también a la gente, a las personas que apoya Alianza Éntrale. Muchas gracias, bienvenido, Fernando. Juan Carlos, muchas gracias. La verdad es un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo escenario contigo. Nunca hemos compartido escenario antes. La verdad, me da muchísimo gusto y me encanta ser parte de Creo MX, porque creo que si queremos realmente tener un México más incluyente, no únicamente se tiene que hacer en las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas son las que han empezado haciendo todo esto a marcar una pauta, pero si no sumamos a todas las pymes, pues nunca vamos a lograr el objetivo, ¿no? Si el principal empleador del país no está dentro de estas iniciativas, de esta cultura de inclusión, nunca vamos a lograr un México más incluyente. Entonces creo que es muy importante, más bien por eso sé que es tan importante esto que estamos armando. Yo creo que este convenio va a lograr que esto se impulse de manera exponencial en muy poco tiempo y pues no me queda más que agradecer no solamente la invitación de estar aquí, sino agradecer la confianza pues para acercarnos con tus pymes, ponerlas en nuestras manos para ayudarlas a fortalecer su cultura y que de ahí día a día este país sea un país más incluyente, ¿no? Un país que deje de ver los adjetivos de las personas y se enfoque en el sustantivo. Todos somos personas, todas valemos, todas tenemos talento que aportar, todas queremos agregar algo a nuestra comunidad y por eso es tan importante este tipo de cosas, ¿no? Dejar a un lado todo lo adjetivo y las características, pues que no le van a generar valor a la organización y hay que enfocarnos en lo que sí podemos agregar como personas. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, y pues ahora sí hay que darle duro. Ya estamos aquí dando estos primeros pasos. En breve vamos a firmar este convenio, vamos a estar en contacto con todas las pymes para pues poderles ayudar a todas a lograr este objetivo. Y pues bueno, voy a compartir aquí una presentacioncita para entrar en este contexto de la inclusión. Y antes de empezar a hablar de inclusión y antes de empezar a hablar de discapacidad y todo lo demás, quiero pues nada más hacer esta breve reflexión, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado por qué en ocasiones nuestras acciones no son tan lógicas como pensamos? ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son los motivos por los que rechazamos a quienes son diferentes a nosotros? Yo creo que nadie de ustedes se considera una mala persona, pero pues es normal y es algo casual el ver a alguien que no es tan parecido a nosotros y lo primero que hacemos es rechazarlo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué juzgamos a las personas cuando no las conocemos? Todas estas preguntas, aunque parezca que no tienen absolutamente nada que ver con la parte laboral, tienen algo muy importante, porque así como esta última, ¿cuáles son los factores que influyen en nuestra toma de decisiones? Son cosas muy importantes, porque todo esto y todo este tipo de
de acciones y todas las respuestas que ustedes tuvieron están basadas en una cosa que se llaman los sesgos. El cerebro humano está programado y funciona para percibir los estímulos a través de los sentidos, después procesa la información, retiene la información y con eso ejecuta ciertas tareas, ¿no? Reacciones, toma decisiones, conductas, va ejecutando ese tipo de tareas. Pero muchas veces hay tanta información o tenemos poco tiempo que antes de asimilar lo que estamos recibiendo, nuestro cerebro ya la procesó, ¿no? En pensamientos conscientes, ¿no? Entonces, eso pasa todo el tiempo y nos pasa todo el tiempo. Nuestro cerebro juzga antes de que nosotros podamos pensar bien qué es lo que estamos viendo. Y eso nos pasa todo el tiempo y nos pasa con cosas que decimos de una manera muy natural, muy convencional. Y esto viene no porque somos malas personas, sino por el contexto en el que nosotros crecimos, ¿no? Por este contexto y nuestras experiencias, de cómo es tu grupo de afinidad, en dónde estudiaste, quiénes son tus amigos, en qué país naciste. Todo esto tiene que ver en que tú respondas a una de estas preguntas de una manera muy ágil. Un ejemplo clarísimo. Si tú estás caminando en el metro y de repente vas en el metro en la noche y de repente ves que alguien se te acerca, lo primero que haces es agarras tu bolsa, te guardas la cartera. ¿Por qué? Porque pues, el contexto dice que igual en el metro hay delincuencia, entonces quieres ser precavido. Una persona que vive en Japón, pues ve a alguien caminando en el metro y ni se inmuta y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque igual el contexto ahí es un lugar mucho más seguro. Entonces, depende de dónde nosotros vengamos, cuáles sean nuestras creencias, todos los contextos van a ir a ser dirigidos a este lado. Entonces, estos sesgos inconscientes es muy importante tomarlos en cuenta en la parte laboral. ¿Por qué? Porque normalmente, como personas, como empresarios, como reclutadores, pues tenemos algunas ideas. Oye, que si quiero un ingeniero, quiero que sea del Poli, que si quiero un administrador, quiero que sea del ITAM. Y sin pensar que la persona que está llegando puede ser de alguna otra universidad, igual la valoramos o no la valoramos, porque yo sé que o yo escuché o yo alguna vez tengo en mi contexto que tal universidad es de flojos, ¿no? O que tal universidad es de juniors, o que, y así empezamos a generar estos contextos. Entonces, estos contextos, estos sesgos, nos afectan en la toma de decisiones. Lo peor de todo, lo peor de estos sesgos, es que los aplicamos todos los días para poder contratar, ¿no? Cuando hay un sesgo, lo primero que genera es un estereotipo, una creencia, una imagen o verdad distorsionada, ¿no? Un estereotipo. El hombre es igual a fuerte, dominante, independiente. La mujer es igual a sentimental, dependiente, frágil, dulce, tierna, maternal, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, son estereotipos estas. Habrá cosas que van completamente, pero ese es el estereotipo que nos rige. Del estereotipo pasa al prejuicio. Si yo creo que el hombre es fuerte y la mujer es frágil, cuando veo un prejuicio es cuando ya dices, a ver, lo estoy buscando aquí, la mujer no tiene suficiente autoridad para ocupar un puesto directivo. ¿Por qué? Porque yo digo el puesto directivo es de alguien fuerte. Entonces, como el hombre es fuerte, el estereotipo del hombre dice que es eso, el prejuicio es la mujer ya no lo puede hacer. Es cuando tomamos un juicio conforme a ese estereotipo, ¿no? Otros prejuicios es los jóvenes no tienen valor, no les gusta el compromiso, son flojos para trabajar, ¿no? Todo lo que hay ahorita de los millennials, ¿no? Y cuando vengan los centennials, ¿no? Todo lo que viene de los millennials es, no quiero contratar millennials porque no me van a durar. ¿Según quién? Según el estereotipo del millennial. Pues no podemos hacer prejuicios en esa línea, ¿no? Los adultos mayores son anticuados, rígidos, inflexibles. Es otro estereotipo, otro prejuicio. Las personas con discapacidad no pueden trabajar. Los hombres no lloran, ¿no? Y esos prejuicios, lo peor es que nos puede llevar a la discriminación. Y la discriminación es lo peor que puede haber y lo peor que podemos vivir como personas y lo peor que puede estar pasando en un país como este. El discriminar a alguien, el basarnos en sus cualidades, en su raza, en su orientación, para decir, tú no puedes por este tipo de cosas, ¿no? La discriminación realmente es algo que tenemos que tratar de erradicar. Sin embargo,
con estos sesgos inconscientes es algo que, aunque detestemos como personas, como nación, es algo en lo que caemos de una manera muy sencilla, ¿no? Estos sesgos, en el momento que nos llega un currículum y vemos que la persona no ve, lo primero que hago es, puedo conseguir otro mejor. Igual es el abogado un picudazo con todas las credenciales, con toda la experiencia que necesitas, pero como no ve, nos da miedo y nuestro sesgo es, no puedo hacer el trabajo, me puedo conseguir a alguien mejor y ya no le damos la oportunidad. Eso se llama discriminación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar y tratar de avanzar. Voy a dejar de compartir tantito porque no estoy compartiendo el audio. Listo. Una disculpa. Entonces, como empresas tenemos que cambiar a eso. Tenemos que cambiar a eso y tenemos que ir un paso más allá. No es, cuando hablamos de tema de inclusión, no estamos hablando de diversidad y tener 50% hombres, 50% mujeres en un centro laboral. Estamos hablando de crear las condiciones para que todas las personas tengan la igualdad de oportunidades y la igualdad de desarrollo dentro de la organización. Y son cosas completamente distintas, aunque tengan la misma base, y normalmente las confundimos. El tener a una persona con discapacidad en tu empresa no te vuelve incluyente, porque la puede estar pasando fatal dentro de la organización. El tener a una persona de la comunidad LGBT tampoco te hace incluyente, porque puedes ser discriminado como nadie, ¿no? La inclusión es cuando yo pongo las herramientas para que todos quepan. Y ahí va a cambiar todo. Es la diferencia, una orquesta es una cosa, un ejemplo de diversidad impresionante. Hay muchos instrumentos, cada uno tiene una tarea específica y cada uno agrega algo impresionante a la orquesta. Pero el trabajo del director es que la orquesta sea incluyente. Que el día que un músico se enferma y entra el suplente, que ese que es el suplente, que está el que es más nuevo, esté en igualdad de condiciones que los demás. Porque si uno desafina, todos desafinan. Entonces el trabajo del director es volver que el más débil sea parte de. Eso nos lo enseña Javier Silva en esa teoría del pobre relativo. Javier Silva dice, el pobre relativo nos ayuda. Darwin, decía, solo el más fuerte sobrevive, ¿no? El que no se adapta está fuera. Javier Silva en el pobre relativo nos dice la inclusión del más débil como principio de la humanidad. Le voy a poner un ejemplo clarísimo. Todos hemos viajado en el Metrobús y siempre hemos escuchado a alguien que hace el comentario, las mujeres quieren igualdad de oportunidades, pero quieren un vagón específico en el metro, ¿no? Este comentario medio fuera de lugar, que siempre alguien lo dice de manera burlona. Y el ejemplo y la respuesta de esto es esta teoría del pobre relativo. Si hubiera seguridad dentro del metro, si la cultura cambiara y no hubiera acoso dentro del metro, no tendríamos que necesitar esto. Pero si dentro del metro la mujer es la más débil, y digo débil no porque no sea fuerte o débil, sino digo débil porque el contexto te vuelve débil, entonces tenemos que abrir un vagón específico para que sea segura. Lo importante aquí es entender que la vulnerabilidad o la debilidad no está en un grupo, no está en un grupo, no es en una persona. La vulnerabilidad está en el contexto, ¿no? Un contexto te vuelve vulnerable. Una empresa que tiene 90% mujeres y 10% hombres, pues igual tú dices, la mujer no se siente vulnerable. Pero cuando ves que el 100% de los puestos directivos son hombres, ahí ya existe cierta vulnerabilidad. Una empresa en la que la comunidad LGBT se tiene que estar inventando que no es gay porque no le permiten la entrada o por la cultura, ahí hay vulnerabilidad, ¿no? Una empresa que no le permite el acceso a las personas con discapacidad, ahí la persona con discapacidad es vulnerable. Sin embargo, la persona nunca es vulnerable por sí misma, la vulnerabilidad la genera el contexto. Y por eso Javier Silva nos dice esto, hay que incluir al más débil como principio de la humanidad. Hay que poderle dar las herramientas para que sea en igualdad de condiciones y pueda desarrollarse de la misma forma. Así que
Si diversidad es lo que somos, inclusión es lo que hacemos, ¿no? Diversidad ya existe. Ahora nos toca a nosotros incluir para que todas las personas tengan la misma oportunidad. Ese video me encanta porque lo deja muy claro y creo que es algo que cuando vemos ese tipo de video, se nos pone la piel chinita porque todos queremos exactamente lo mismo. Yo creo que no hay nadie que está escuchando esto que dice, no, yo no quiero, no me gusta, no me interesa, pero seguimos teniendo estos sesgos que muchas veces no nos lo permiten. Y regreso, no porque seamos malas personas, sino porque igual lo tenemos un poquito bloqueado, un poquito fuera. Para empezar, nada más hay que dividir dos cosas muy importantes, ¿no? Diferenciar la integración de la inclusión. En la integración depende de la persona. Cuando en nuestra empresa hay personas con discapacidad, no es que estamos hablando que sea una empresa incluyente, sino la integración es cuando la persona es la que se adapta al juego social. Son estos luchadores, estos héroes, estas personas que han estado día a día tratando de entrar, tratando de ser parte y lo hacen por ellos mismos, ¿no? Es cuando entrenamos o adaptamos para el momento. Y la inclusión es cuando la sociedad se transforma para aceptar a más. Cuando el sujeto tiene derechos y obligaciones, ya hay dignidad en la persona, ¿no? Esto es lo que buscamos en Entrale y eso es lo que buscamos en Alianza Entrale y en esa iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios. Lo que buscamos es darle a las empresas, a cualquier organización, sin importar el tamaño, las herramientas que necesitan para volverse incluyentes, para estar 100% listos, para que el día que llegue alguien, sin importar quién sea o cómo sea, ustedes le puedan decir, te voy a analizar por tu talento, no por cualquier otra situación. Y se le va a dar la oportunidad por el talento y por lo que pueda hacer, no por cualquier otra situación. No vamos a contratar sillas de ruedas, no queremos contratar personas ciegas porque son ciegas, queremos contratar por lo que pueden hacer, porque al final de cuentas eso es lo que todos queremos como personas, que nos integren por lo que nosotros podemos hacer. Gráficamente esta es la exclusión. Así es como han vivido los grupos prioritarios por tantos años, ¿no? Son diferentes de casa afuera. Esta es la segregación. Muchas empresas hacen esto. Como cuando mandan a los presos a las islas, aquí dicen, voy a contratar a personas con discapacidad, pero únicamente para que estén en una oficina, en tal lugar, encerrados y hagan una tarea específica. Esa es la integración. Esos héroes, esos luchadores que, aunque les dijeron que no, ya había un muro, hicieron lo posible por llegar. Y esa es la inclusión, un lugar en donde todas las personas valen exactamente lo mismo. Y la inclusión laboral, no hay otra forma que describirlo como un espacio de trabajo que brinda igualdad de condiciones para todas las personas, ¿no? Hay que brindar las condiciones de manera igual y
de manera favorable para todas las personas. No hay que tratar de dar, no se trata de dar permisos extra ni herramientas extra, es las condiciones para que pueda estar en igualdad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener claro y ahora vamos a avanzar en eso. En México hay alrededor de 7.8 millones de personas con discapacidad. Por eso es tan importante que nos abran la mente y como pymes abrir la mente a estos temas. 7.8 millones de personas con discapacidad. De esos, las personas que son económicamente activas, 25 de cada 100 tienen empleo. De las que son económicamente activas, que estamos diciendo que son mayores de 16 años y con, con posibilidad física e intelectual para trabajar. 25 de cada 100 tienen empleo. Estamos diciendo que estamos dejando a 75 personas perfectamente capaces de trabajar afuera de cada 100. De estos 25, el 40% percibe un salario menor al de cualquier otra persona en el mismo puesto. Las contratamos por hacerle el favor, no la contratamos porque confiamos en su talento, sino por hacerle el favor. Al 40% se le ha negado un trabajo diciéndole directamente, no te doy el trabajo porque tienes discapacidad, no te doy el trabajo porque no puedes caminar, no te doy el trabajo porque no puedes ver. Cuando vemos esto, te das cuenta que es terrible este tipo de números, ¿no? En pocas palabras, las personas con discapacidad tienen 82% menos oportunidades laborales que cualquier otra persona. Entonces, cualquier persona que por un accidente le amputaron un brazo, tiene 82% menos oportunidades laborales después del accidente que antes del accidente, siendo la misma persona, teniendo ya su capacidad académica, teniendo su experiencia laboral, por el simple hecho de tener que le hayan cortado un brazo en un accidente, tiene 82% menos oportunidades laborales, está cañón, ¿no? Esos datos, la verdad, son duros, son fuertes, y es por eso que tenemos que empezar a fortalecerlas a las pymes. Pero les voy a decir una cosa muy clara y muy directa. Tenemos que entender que hay gente que te va a decir, yo tengo una persona con discapacidad y es el mejor empleado de todos. Puede que una persona lo sea, pero no es por la discapacidad, es porque él como persona es el mejor empleado, ¿no? No podemos generalizar ni para bien ni para mal. Hay mitos, por ejemplo, que las personas con discapacidad disminuyen la calidad en el trabajo. Hay mitos que dicen que faltan mucho a trabajar. Hay otros mitos que dicen que mejoran la productividad y que disminuyen el ausentismo, que tienen mejor disposición para aprender y que se disminuye la rotación. Tanto unos como los otros están mal. No podemos caer en los mitos y hay que caer en cuenta en que son personas. Y hay personas muy trabajadoras, muy entronas y hay personas muy flojas, con y sin discapacidad. Entonces, teniendo esto en mente, hay que recordar siempre esto. Son personas. Y habrá gente que quiere darlo todo en la empresa y habrá gente que no. Pero no podemos cerrarle la puerta por un simple hecho, por un mito. Y tampoco podemos estereotipar a todos por un mito que alguien nos haya hecho de manera positiva. Hay que dar la oportunidad. Cuando vemos todas estas palabras, todas estas frases, nos confundimos y de hecho habrá gente que dice, este cuate habla de discapacidad y no sabe que dice capacidades diferentes o necesidades especiales. Así mucho tiempo se manejó esos términos, pero el término correcto es persona con discapacidad. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque como les he estado diciendo, son personas y las personas hay que verlas como personas, hay que ver el sustantivo, no el adjetivo. Las personas con discapacidad son aquellas que a largo plazo tienen deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales o psicosociales que al interactuar con diversas barreras se ve impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones como los demás. Aquí tengo subrayadas dos partes. En negrito son aquellas personas, regresamos, son personas, y la parte que está en letra roja dice al interactuar con diversas barreras. Y regresamos aquí un poco a lo que les platicaba en el pobre relativo del contexto. La principal barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad no es a los escalones,
La principal barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad es a un México que les dice, no te doy la oportunidad porque eres diferente, ¿no? No confío en tu trabajo, no confío en tu talento porque eres diferente. Y esto viene desde el inconsciente colectivo del mexicano. Si estamos acostumbrados a únicamente ver personas con discapacidad pidiendo limosna, nuestra mente nos va a decir, solo sirven para pedir limosna. Si estamos acostumbrados a ver personas con discapacidad en la empresa haciendo los mismos puestos que cualquier otra persona, nuestra mente nos va a decir, pueden hacer cualquier otro tipo de trabajo. Entonces tenemos que empezar a incluir en diferentes aspectos, diferentes lugares, a las personas con discapacidad para que el público en general o la población en general cambie su percepción de la discapacidad y las vea por el talento y por lo que pueden hacer y agregar a las empresas, ¿no? Lo más importante es la discapacidad no se tiene que ver con una enfermedad, es una condición de vida y las personas con discapacidad tienen esto para trabajar. De una manera muy resumida, hay que eliminar los términos como capacidades diferentes o necesidades especiales. Todos tenemos capacidades distintas, todas las personas tenemos capacidades distintas. Y las necesidades que tenemos, todas son las mismas. Todos necesitamos educación, necesitamos alimento, necesitamos vivienda, necesitamos amor. Son las mismas necesidades que tenemos, ¿no? Tenemos que entender eso. Una muy típica, normal y anormal, hay que tratar de eliminar todo ese tipo de lenguaje, ¿no? ¿Quién marca lo normal o anormal? Inválido o minusválido, esas son durísimas porque son muy comunes, pero quiere decir que o no vale o vale menos. Entonces, hay que tratar de eliminar todas estas palabras de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario, y tratar de enfocarnos en lo importante. Hay que eliminar el no vidente o invidente, el enano o el nana, sordomudo, sordomuda, sufre o padece, y todos los diminutivos. Hay un cuate que se llama Jorge Font, que en una conferencia estaba platicando y dice, es que un cuate que llegó y me dijo, oye, ¿cuál es el término correcto? ¿Eres minusválido, parapléjico, lisiado? Y él dijo, pues a mí me gusta que me digan Jorge, lo demás da igual, ¿no? A mí me gusta que me llamen por mi nombre, lo demás que tiene que ver en cómo me tengan que decir, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Y cuando hablamos de los diminutivos, agarramos y decimos, es que un ciego, y después dices, híjole, suena muy feo ciego, entonces cieguito. Entonces ya dijiste que toda la persona está ciega, toda la persona es ciega, y aparte lo hiciste chiquito, entonces ya salió doblemente fregada la persona, ¿no? Entonces hay que entender la importancia del lenguaje correcto, ¿no? Es persona con discapacidad física o motriz, persona usuaria de silla de ruedas, persona de talla baja, persona con discapacidad auditiva, persona sorda, persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con discapacidad intelectual. No hay que usar el retrasado, el mongol, el subnormal, esos hay que tratar de eliminarlos porque pueden llegar a sonar bastante fuertes y ofensivos. Persona con discapacidad mental o psicosocial, persona con el trastorno de espectro autista, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta para poder referirnos a las personas con discapacidad de la manera correcta, no solamente a nuestros colaboradores, sino también a nuestros clientes. Ya vimos que son 7.8 millones de personas con discapacidad. Si contamos a sus familias, ¿a qué llegamos? A unos 25 millones de personas. Estamos hablando de una cuarta parte de la población de México o tiene discapacidad o vive con una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que si nosotros aprendemos a usar correctamente este tipo de lenguaje, podemos brindar una mejor atención a todas las personas. Cuando hablamos de discapacidad, primero nos viene a la mente es esta, la silla de ruedas. Y no, la discapacidad no solo es una. Hay diferentes tipos de discapacidad y cada tipo de discapacidad tiene sus particularidades. La sensorial, bueno, es discapacidad físico-motriz, intelectual, es psicosocial, auditiva, intelectual, visual, y pues se repitió aquí otro de estos, pero ahora entramos. La discapacidad sensorial se divide en auditiva y visual, ¿no? La discapacidad mental o psicosocial, bueno, esto es justo lo que le estaba platicando,
Y la discapacidad del lenguaje, aquí hay un punto muy importante. La discapacidad del lenguaje como tal no existe per se. La discapacidad del lenguaje o de comunicación es consecuencia de otro tipo de discapacidad. Una persona que no oye y por lo tanto nunca aprendió a hablar, no es un sordomudo, es una persona con discapacidad auditiva con discapacidad de comunicación. Una persona que sus cuerdas vocales o no le funcionan correctamente es una persona con discapacidad física. Una persona que nunca aprendió a hablar por temas intelectuales es una persona con discapacidad intelectual con problemas de comunicación, de lenguaje. Entonces, hay que tener esto claro porque normalmente viene acompañada de otro tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad física viene desde la persona que le falta una mano hasta la persona que tiene lesión medular, que tuvo un accidente, se fracturó y no puede mover ninguna parte de su cuerpo. Como el científico Stephen Hawking, así, ¿no? Que tienen que andar moviendo su silla de ruedas y que ni siquiera pueden abrir, ni siquiera pueden mover la mandíbula para hablar, ¿no? Entonces, hay muchos tipos. No hay que estereotipar de decir, como no tengo rampa, no puedo contratar a personas con discapacidad física. Porque si te falta un brazo, no vas a necesitar esa rampa. Las personas con discapacidad visual, hay discapacidad visual parcial o discapacidad visual total. Hay personas que no ven nada. Hay personas que ven para arriba, personas que ven para abajo, de manera periférica, de manera tubular. Hay personas que ven como manchas. O sea, hay muchos tipos de personas de discapacidad visual. Entonces repetimos, no porque alguien tenga discapacidad visual, tengo que cerrar las puertas. Ojo, los lentes, una persona que usa lentes no es una persona con discapacidad visual. Ya cuando la discapacidad te permite, ya cuando tienes un tal graduación que ni siquiera con lentes puedes ver bien, ahí ya se considera discapacidad visual. Sin embargo, el usar lentes no te considera una persona con discapacidad visual. Personas con discapacidad auditiva, hay gente que escucha mucho, gente que escucha poco, gente que no escucha absolutamente nada, gente que escucha el ruido ambiental, pero el ruido directo no. Hay diferentes tipos de discapacidad auditiva. Algo que hay que entender es, no todas las personas saben leer los labios, ¿no? Y no todas las personas con discapacidad auditiva son mudas, ¿no? No hay que tener en cuenta eso, no hay que pensarlo así y no hay que usar este término de sordo-mudo. Persona con discapacidad intelectual son las personas cuya condición de vida implica algunas limitaciones en su capacidad de razonamiento y adaptación a nuevos entornos. Hay discapacidad intelectual muy leve, hay moderada, hay grave y hay severa. Para los centros de trabajo principalmente va a ser leve, moderada y algunas con discapacidad intelectual grave. Severa ya suele ser muy complicado, habrá algunos casos, pero es más difícil que te llegue a pedir trabajo una persona con discapacidad intelectual severa. Y las personas con discapacidad mental o psicosocial son aquellas cuya condición de vida implica alguna alteración psicológica a causas de algún trastorno mental. Algunos trastornos mentales podría ser esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión o estrés postraumático. No quiero decir que estos trastornos te vuelven una persona con discapacidad. No. Dependiendo del grado que tengas este trastorno, puede considerarse una discapacidad. Si una persona con déficit de atención no es una discapacidad, pero si el TDA ya te imposibilita mantener una conversación, ahí está la barrera y ahí se vuelve este tema de la discapacidad. Y así con cada uno de estos, si la depresión no te permite pararte de la cama para ir a trabajar, ahí se considera una discapacidad. Y para el trabajo, lo más importante que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. El reclutamiento, ver a la persona por quien es, por lo que puede hacer. No es inventar puestos, es realmente confiar en lo que la persona nos está ofreciendo y darle la oportunidad de mostrar.
Y el otro es el ajuste razonable. El ajuste razonable son estas herramientas que le podemos dar sin que sea un gasto excesivo para que pueda estar en igualdad de condiciones, ¿no? Aquellas adaptaciones necesarias y adecuadas que tienen como objetivo garantizar a las personas con discapacidad el goce de sus actividades en igualdad de condiciones con los demás, eliminar barreras y satisfacer necesidades. Las características es, un ajuste tiene que ser específico, ¿no? Se requiere en un caso particular. No es todas las personas con discapacidad motriz necesitan todos los ajustes, no. Es cada persona puede llegar a necesitar un ajuste particular. Un mouse específico para no lastimarse, un soporte lumbar, un descansapiés, algo muy específico por persona. Lo que es un ajuste para uno no lo es en absoluto para otro, partir de necesidades específicas de la persona, ¿no? Tiene que ser razonable, no debe imponer una carga desproporcionada. El costo del ajuste, el tamaño de la empresa y la obtención de la prestación por parte de la organización. Por ejemplo, una prótesis o un elevador. A ver, ¿sabes qué? El costo, el presupuesto que yo tenga puede aplicar o no puede aplicar. Y equitativo. Facilitar la accesibilidad y la participación para garantizar a las personas el goce del ejercicio de sus actividades en igualdad de condiciones con los demás. Estamos teniendo un poquito de problemas con Fer, pero un segundito, por favor. En unos minutos restablecemos la conexión y regresamos a la transmisión. No sé qué pasó. Listo. Ya te escuchamos, Fer. Perfecto. No sé en qué momento me desconecté. Perdón, de repente se dejó de ver todo. Pero bueno, qué pena. Les contaba que la accesibilidad es para todas las personas y el ajuste es para un individuo, ¿no? Tenemos que buscar que nuestros centros de trabajo cada día sean más accesibles, que nuestros centros de trabajo, si vamos a hacer un centro de trabajo nuevo, buscar que sea accesible. La accesibilidad beneficia a todos, no únicamente a unos. Hay que ver de qué manera podemos hacer que estos centros crezcan y se hagan más accesibles. Los beneficios de los ajustes reducen la discriminación porque le estás dando las herramientas. Fomenta el compromiso. ¿Por qué? Porque estás volteando a ver a la persona que necesita ser parte de. Mejora la productividad porque ya no tiene pretexto, porque le estás dando todas las herramientas y disminuye la rotación, ¿no? ¿Qué no es un ajuste? Eliminar funciones del puesto. No podemos decirle a una persona, ¿sabes qué? Como tú no hablas inglés, tu puesto ya no necesita inglés. No, eso no es un ajuste. Rebajar los estándares de rendimiento, tampoco. Si la meta es vender 10 y su capacidad le da para vender 7, pues no es el candidato ideal, ¿no? Hay que ver que la persona pueda cumplir con esto, si no, no es un ajuste. Proporcionar apoyos para uso personal, silla de ruedas, aparato auditivo, tampoco es un ajuste. Si la empresa tiene un programa para ese tipo de apoyos, excelente, pero tiene que ser un tipo de apoyo que se le pueda dar a cualquier persona que lo necesite. Y disculpar actitudes y conductas indisciplinadas o violentas. Todas las personas que colaboran en la empresa son colaboradores de la misma manera, en la misma magnitud. No vale más, no vale menos. No podemos permitirle una acción violenta a alguien justificando que tiene una discapacidad. Al 42% se le ha negado un trabajo debido a su condición y tienen 83% menos oportunidades laborales debido al terror de las empresas por disminuir.
¿Nos escuchas, Fer? Sí, escucho. No vemos, no está corriendo el video. No, no estaba corriendo el video, Fer, ya estás ahí de nuevo. Una disculpa, no sé qué es lo que está pasando, que me está sacando. Ay. Pero bueno, para que no lo vuelvan a ver, le voy a pasar el link para que ustedes puedan acceder a esta información, puedan acceder al video y lo puedan ver con más calma. Ya le cortamos la parte inspiracional y pues así no se puede. Pero bueno, la verdad, la idea de esta plática y platicarles todo esto era abrir un poco abrir un poco este diálogo hacia lo que estamos buscando en esta alianza de Entrale y CCMX. Lo que buscamos es darle a las herramientas, todas las herramientas a las pymes, para que puedan incluir a personas con discapacidad en igualdad de condiciones y que vean que esto no es una carga extra, que entiendan que la inclusión laboral de personas con discapacidad es atracción de talento, es encontrar talento en donde no lo habíamos buscado antes. Es abrir oportunidades a personas a las que le han cerrado las puertas. La verdad, llevamos ya 5 años trabajando en esto con empresas de diferentes tamaños. Hemos visto grandes resultados, pero es un trabajo que hay que dedicarle. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo. Sin embargo, nosotros estamos aquí para ayudar, para acompañar y para poder guiar. En el mes de enero les vamos a compartir un cuestionario diagnóstico. Es una herramienta que estamos armando de la mano con el CCMX para que ustedes entiendan realmente en dónde están parados y qué es lo que tienen que hacer para lograr ser la pyme más incluyente de México. Nosotros a las empresas, a las pymes que tengan una calificación sobresaliente en este diagnóstico, vamos a darles un distintivo de pyme incluyente, ¿no? O de pyme comprometida con la inclusión. ¿Para qué? Para que sean visibles ante los diferentes proveedores y sus diferentes clientes y que vean que también son empresas que están buscando este México más incluyente. A todas las demás pymes, bueno, a las pymes con resultados sobresalientes y a las que no tengan sus resultados sobresalientes, le vamos a brindar una herramienta, un plan de trabajo con herramientas muy puntuales para que ustedes puedan seguir operando y que puedan ir cada día fortaleciendo, implementando esto de una manera más activa. Las empresas normalmente me preguntan que qué tipo de discapacidad aplica por cada puesto de trabajo. La respuesta es muy fácil. No es el tipo de discapacidad en el puesto de trabajo. Es qué persona en cada empresa, ¿no? ¿Qué persona encaja con la cultura de tu empresa? El tipo de discapacidad es lo de menos. Creo que eso es algo que lo hemos repetido durante toda la plática. Hay que dejarlo a un lado. Hay que ver el talento, hay que ver lo que quiere ofrecer, lo que tiene para ofrecer y hay que dar la oportunidad de demostrarlo. Solo así vamos a poder lograr que esas empresas sean cada vez más incluyentes. Hay que tener en cuenta que así como queremos abrir las puertas a las personas con discapacidad, tenemos que estar listos para recibirlas en todo momento. Entonces, de esta manera vamos a poder brindar las herramientas que ustedes necesitan para que esto se vuelva una realidad. Hay ejemplos muy claros de que ya han pasado en empresas, una cadena de hoteles. Me encanta este caso. Una cadena de hoteles contrata a personas con discapacidad auditiva en recepción, personas que no escuchan, y muchos de ellos, la mayoría de ellos, no es oralizado, no hablan. Los ponen en recepción y alguien me diría, oye, pero en recepción, ¿cómo pones una persona que no escucha? Si es un lugar de interacción con el cliente.
ellos dijeron, pues hay que ver cómo sí podemos hacerlo. Y de sus 150 hoteles, en 50 tienen a recepcionistas con discapacidad auditiva, rompiendo todos los estereotipos y todos los paradigmas que había. Y así como este caso, hay casos de muchas empresas en la planta de producción que han incluido a personas con discapacidad auditiva, empresas en corporativos, en finanzas, despachos de abogados. Es más, hasta un despacho de arquitectos tiene ahorita a personas ciegas diseñando. Igual, si la arquitectura es un tema visual, es un tema, ¿cómo puedes incluir una persona ciega? Pues ellos encontraron arquitectos ciegos, personas que habían estudiado arquitectura, que perdieron la vista y ahorita se dedican a diseñar edificios sin tener vista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas, hay que luchar y hay que tratar de trabajar en conjunto. Pymes, CCMX, Éntrale, personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil para que esto sea una realidad. Yo con esto me despido con esta frase que es el eslogan que estamos armando, como que llevamos trabajando ya un tiempo, que es el sueño de un México más justo, más humano y más incluyente, solo es posible si lo construimos juntos. Así que, Juan Carlos, te dejo la palabra. No sé si hay algunas preguntas, comentarios y pues muchas gracias. Lo digo y no me canso de repetirlo una y otra vez. Éntrale es una de las iniciativas más nobles que tiene el Consejo Mexicano de Negocios y no podría estar en mejores manos que las de Fernando Estrada. Cada que lo oigo me queda claro que tenemos que trabajar y hacer mucho. Creo que la parte de las pymes, como bien lo mencionabas, Fer, durante tu plática y al inicio y durante el transcurso, es clave para poder hacerlo y que tengamos una mayor repercusión, siendo pues cerca del 70% de los empleadores en nuestro hermoso México, y sobre todo pues que también esto tenga una cuestión de reciprocidad con sus compradores, con las grandes empresas que integran el Consejo Mexicano de Negocios. De verdad ha sido un placer, Fer, tener esta plática. Como bien lo mencionabas, vamos adelante con la firma de este convenio. En breve les estaremos comentando más al respecto. Y bueno, de verdad qué emotivo, qué bonito tenerte, Fernando. Y bueno, creo que tenemos que seguir trabajando mucho por las pymes, con las personas con discapacidad y por este hermoso país. Creo que más que nunca lo necesita y nosotros vamos a estar ahí aportando desde cada una de nuestras trincheras para poder impulsar este hermoso país que tanto amamos. Muchas gracias, Fernando. No sé si hay alguna pregunta, Eli, por ahí, pero de verdad muchas gracias, Fer, por tu participación. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para seguirle trabajando y darle duro y pues ya que tengamos la firma de convenio lista, pues armamos todo, empezamos a hacer todo este show, a darle a las organizaciones. ¿Aplica para todos los estados? Sí, sí aplica para todos los estados. La idea de esta iniciativa es que sea completamente, pues, a nivel nacional, que podamos ayudar a todos y no hay ningún tema, ¿no? No me importa en qué estado estén, vamos a tratar de ayudarles de manera virtual. Ahorita la tecnología nos enseñó que podemos trabajar de manera virtual, así que sin ningún problema podemos empezar a capacitar. Tenemos una página que se llama inclusionlaboral.org. Ahí pueden ver nuestro calendario de capacitaciones para empezar a trabajar, para empezar esta vinculación. Y también estamos haciendo alianzas con las fundaciones de todos los estados para que, aparte de nosotros, tengan más aliados cerca de sus casas que les puedan resolver preguntas. Muchas gracias, Fernando. No sé, Eli, si tengas alguna cuestión adicional. No, tampoco tenemos preguntas. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, pues un gusto, Fernando, como siempre. Y bueno, vamos avanzando con este convenio y con todas las acciones necesarias para impulsar tanto a las personas con discapacidad como a las pymes mexicanas. Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Muchas gracias. Igualmente, Fer, que estés muy bien. Muy bonita tarde. Les deseamos una bonita tarde a cada uno de los que nos acompañaron. Muchas gracias.